Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! Pregunta cuál es la diferencia. Esto ya saben cómo hacer la resta, como les expliqué. Empecemos con la página 2 o captura número 2. Realizamos de la siguiente manera. La actividad número 1. Tenemos ahí esta resta, tenemos del libro. Vamos a hacer esta resta. Primero las cajitas, como siempre, unidades, decenas, centenas. 8 quitamos 6, ya saben, 2. 5 deditos, quito 3 deditos, 2. 9 deditos, quito 6, 3. ¿Ya? El libro quiere que hagamos como los ejercicios anteriores. Como ya saben, he mandado deberes sobre esto, pero con restas, ¿no? Entonces, esta misma operación ponemos de manera, aquí está vertical, vamos a ponerle horizontal, sería 958 menos 636, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces la respuesta aquí tiene que darnos la misma, sino que estamos jugando nada más, ¿no? Empezamos. Primero tenemos que hacer descomposición. Descompongamos este número. El niño ya sabe que este número se descompone de la siguiente manera. Decimos el 9 en realidad es 900, más el 5 es 50, el 8 es 8. Sino que aquí tenemos con resta. Voy a ponerle con rojo la resta, ¿no? Este numerito hemos descompuesto y vamos a restarle a la descomposición de este número. El 6 es 600, el 3 30 y el 6 es 6. Esto yo he mandado siempre los deberes de descomposición, como ustedes ya han de haber visto. ¿Qué hacemos ahora? Los niños saben que vamos a hacer 3 grupitos, ¿no es cierto?, en paréntesis. Aquí van a ir solo centenas, aquí van a ir solo decenas, aquí van a ir solo unidades. Empecemos. 900, vamos a restarle 600, es decir, 900 menos 600. Aquí van las centenas, aquí van decenas, aquí van solo unidades, ¿no? Vamos con las decenas. 50, ¿no es cierto? 50, vamos a restarle, ¿a cuál decena? 30. Y por último nos queda, todas son más aquí, ¿no? Y por último nos queda 8, vamos a restarle 6, 8 menos 6, correcto. Realizamos mentalmente 900 menos 600, los niños saben mentalmente que cuando hay dos ceritos podemos hacer el 9 menos 6. ¿Cuánto es 9 menos 6? 3. Aumentamos 2 ceros. Más. Cuando hay un cerito, se puede hacer solo las cantidades grandes. 5 quito 3, quedaría 2. Y ponemos el 0. No trabajamos. Más 8 menos 6. 8 quito 6, 2. Ahora tenemos que realizar 300 más 20 más 2. Hagámoslo aparte. 300 más, por eso son las casitas, ¿no es cierto? Más 20 más 2. Luego le hagamos las casitas, porque siempre hay que hacer las casitas. Los niños seguían ahí, ¿no? Muy bien, vamos a ver, sumemos 0 más 0 más 2 nos da 2. 2 no hay con quién sumar, es 2, 3 es 3. Salió 322. Esto salió, ¿no? Eso quiere decir que tiene que salir lo mismo que esto, tiene que salir lo mismo que esto, sino que estamos solo jugando, ¿no es cierto? Jugando así en forma vertical, sumamos y sumamos en forma horizontal. Muy bien. Este es un ejemplo que tiene el ejemplo del libro, ¿no? Voy a hacer solamente un ejemplo de cada actividad. Ustedes harán las demás. 48 menos 19. ¿Qué nos pide aquí? Dice resta 19 a un número de 2 cifras aplicando cálculo mental. O sea, mentalmente. En la imagen 1 ya nos explica cómo se hace esto, ¿no? Para restar 19, dice, ¿no es cierto? Es práctico restar 20 y sumar 1, dice. Entonces, vamos a sumarle 1, hacerle 20, ¿no es cierto? Dice eso. Para restar 19 es práctico restar 20, entonces le convirtamos en 20 mentalmente, ¿no es cierto?
porque es más fácil restar con unidades enteras. Entonces, este 20 es más fácil restar aquí a 48. Pues aquí restaríamos al 40 mentalmente. 40 menos 20, 20, 28 quedaría. Respuesta 28, pero dice sumamos más 1. Quedaría 29. Si ustedes no pueden hacerle mentalmente, van a hacer de forma... Aquí está horizontal, usted va a hacerle verticalmente en una mitad parte o más abajito, o sea, ¿no? 48 menos... Vamos a ponerle en orden. 48 menos 19. Como ustedes verán, esta resta es como reagrupación, como le había explicado. Siempre tienen que trabajarle con casitas, por favor, ¿no? Todo el tercer año trabajarle con casitas. 8 puedo quitarle 9, no me alcanza. Toc toc, pido al vecinito, vecina, présteme 1, el 4 le presta acá, entonces el 4 queda 3, el 8 se convierte en 18. 18 puedo quitarle 9 y ya me alcanza, ¿no es cierto? Pongan 18 dedos, niños. No tenemos 18 dedos. Aplicamos la técnica del contar del 9 hasta el 18. Decimos 9. Vamos a ver. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Cuál es la diferencia? 9. Vamos ahora con la casa de las decenas. 3 menos 1, 2. ¿Ya? Aquí está la respuesta. Si no puede hacerlo mentalmente como dice el libro, vamos a hacerle trabajándole por casitas para abajo, ¿no? Vamos con la actividad 3. La actividad 3 también nos dice lo mismo, cálculo mental. Vamos que nos dice lo 3. La actividad 3 dice... resto, dice 190 a un número de 3 cifras aplicando cálculo mental. En el texto, en la imagen 1 ya tiene la explicación cómo se hace eso mentalmente, ¿no? Nos dice que para restar 190 es práctico restar 200, o sea que le hagamos de un número entero para que sea fácil. Al 190 convertamos de 200 que está más cerca, ¿no? Y luego sumamos 10. Entonces 190 le convierto en 200, ok, este es 200. Entonces es fácil mentalmente restar. Aquí le resto 200. ¿A la unidad, a la decena o a la centena? Obviamente ya saben los niños que las centenas se restan entre centenas, decenas entre decenas, unidades entre unidades. Entonces 200 le resto al 200 quedaría solo 38, más 10 quedaría 48, ¿no es cierto? Tal como nos dice ellos. Si no puede mentalmente, hacemos para abajo, realizan un poquito para abajo las operaciones en vertical, ¿no es cierto? Para que realicen las operaciones. Que no pudiera mentalmente, ¿no? 238, muy bien, menos 190. No se olviden, padres de familia, representantes legales, siempre hacer las casitas, unidad, decena, centena. Aquí tenemos unidad y decena. Bueno, 8 le quito 0, queda 8 mismo. 3 puedo quitarle 9, no me alcanza. Pido al vecino, toco vecino, preste 1, entonces queda 1, el 13 hace 13. Niños, pongan 13 dedos y quiten 9, no tengo 13 dedos. Aplico la técnica del 9 al 13, cuento 9. Del 9 llegamos al 13, decimos 9, 10, 11, 12, 13. 4 dedos es la diferencia. 1 menos 1, 0. La respuesta 48. ¿No es cierto? Yo lo miro, aquí está la respuesta, ¿no? Aquí queda la respuesta. Si no puede mentalmente, hágale en casitas y este trabajo tiene que estar en el cuaderno, ¿no? Si no puede mentalmente, hágale para abajo, ¿no es cierto? Por casitas y este trabajadito me pone más abajito, ¿no? Vamos con la siguiente actividad. En el libro nos pide actividad 4. Es la que le pedía una madre de familia, ¿no? Dice... leo la información, planteo la estrategia de cálculo mental, ¿no? El cálculo mental se refiere a cómo le realizamos esta operación. Tenemos que leer el problema. Dice, de 568 estudiantes, o sea que en total, hagan cuenta que en la escuelita existen 568 niños en toda la escuelita, ¿no? En una escuela X, digamos, bacán, ¿sí? Dice que del total de esos niños, ¿no es cierto? 180 se han ido al museo, ya se han ido con su profesor al museo, ¿no es cierto?
y 97 se van al Coliseo, dice. ¿Ya? La pregunta dice, ¿cuántos estudiantes visitan el zoológico? Eso quiere decir que al total de niños tenemos que restarle los 180 que se van al museo, los 97 que se van al Coliseo, y eso que nos queda, ¿no es cierto? Vamos a hacer de la siguiente, más fácil para entender, ¿no? Todos estos niños ya se fueron, ¿no es cierto? Los que se quedan van al museo, dice, ¿no es cierto? Al museo, ¿sí? Digo, perdón, al zoológico, al zoológico. Muy bien, empecemos. 180, vamos a sumarle a los que también se van al Coliseo. Esta suma de aquí, estos niños se han ido, ¿no es cierto? Estos niños que se han ido vamos a restarle aquí. Usted me pone aquí lo que sale acá. Lo que sale aquí, la respuesta me pone aquí. Y la respuesta de aquí es los niños que han quedado para irse al zoológico, ¿no es cierto? ¿Comprendido? Súmenme niños que se han ido al museo con los del Coliseo y la suma total le resta aquí al total de niños de la escuela y tendremos aquí ya la respuesta. Esto que salga aquí es el total de niños que se van al zoológico, ¿no? Esta operación en los cuadritos me hace estas operaciones, las dos sumas, o sea que tendrían que hacer esta resta y también esta suma. Ese sería, ¿no es cierto? ¿Cuántos estudiantes visitan el zoológico? Lo que le salga aquí. Eso sería la respuesta de cuántos estudiantes visitan el zoológico, ¿no? Vamos a las 5. Resuelvo el problema aplicando cálculo mental. Dice, antes de arreglar la casa comunal, el presidente del barrio tenía $987. Este dinero tenía el señor, ¿no es cierto? El señor presidente, ¿no es cierto? Dice que si hoy tiene, o sea que después de gastarse, ya le quedan solamente, dice que si hoy tiene $199, ¿cuánto se invirtió? O sea, ¿cuánto gastó? Esto de aquí tiene que encontrarme, ¿no? ¿Cuánto es lo que gastó o cuánto es lo que restó? Dice a lo que tenía al inicio. ¿Cuánto se invirtió arreglando la casa comunal? Entonces tiene que descubrirme este número, o sea, quiere más claro. Ya está, yo les indiqué los términos, ¿no es cierto?, de la resta, minuendo, sustrayendo, tiene que buscar diferencia, diferencia, ¿ya hay? Minuendo, sustrayendo, diferencia. Lo que tiene que encontrar es el sustrayendo, ¿no es cierto? Vamos a ayudar un poquito. Hacemos casa por casa, no se olviden, siempre las casitas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué número será que va aquí? Tenemos que descubrir. 7 menos ¿cuánto me dará 9? ¿No es cierto? Esta es una lista con reagrupación más clara. No hay más. Tenemos que buscar un numerito. ¿Cuál número? Empecemos con el 1 ya. Con el 1, 7 menos 1 no da 9, ¿no? Con el 2, 7 menos 2 no da 9, ¿no? Hagamos así, tenemos probando con 1, con 7 menos 3 no daría 9, ¿no es cierto? ¿No? 7 menos 4 no tampoco. 7 menos 5 no daría 9 tampoco. 7 menos 6 tampoco daría. 7 menos 7 peor tampoco daría. 7 menos 8, hagamos la prueba. 7, puedo quitar el 8, no me alcanzaría. Pido al vecino preste un hito, el 8 quedaría como 7, este 7 sería 17. 8 al 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, ya encontramos. Ha sido el 8 aquí. Perdón que solté para que se entienda. Muy bien, ha sido el 8. ¿Ya? Ya les ayudé por lo menos algo, ¿no es cierto? Descúbranme qué número va aquí, qué número va acá, o si no va nada. Eso es todo. Entonces la pregunta dice ¿cuánto se invirtió? Aquí ya ustedes van a descubrir lo que se invirtió, lo que se ha restado más claro de todo el dinero que tenían al inicio. Eso es todo, chicos, y si les gustó el video no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.